Porque tu opinión también cuenta. Esta mañana tenemos bastante información porque una nueva teoría de conspiración se ha Dejó de ser. dejó de ser, Dejó de ser se ha conspiración. desmitificado lo que antes era un mito, una teoría conspirativa, un negacionismo, un extremismo ideológico. Una falta de respeto a la ciencia. Exacto, que ustedes no son médicos, que ustedes no hacen ciencia. No, al contrario, aquí hay muchísimos médicos que no hicieron ciencia, lo que hicieron fue adherirse a un discurso y a un miedo y a una propaganda y a un miedo a ser cuestionados como médicos, Que fueron cuestionados. que no hicieron ciencia, que no investigaron nada, que nunca le pusieron la mano a nada y se adherieron a otra cosa que decían por ahí. ¿Qué resulta, señores? La FDA admite que la vacuna del COVID-19, específicamente la Pfizer, puede dar coágulos de sangre. Oh, un año después. Voy a repetirlo. Oh, La FDA admite que la vacuna del COVID-19, específicamente la Pfizer, puede dar coágulos de sangre. pero la misma FDA que decía que todo estaba bien en el 2018. No, la En el misma 2000, FDA, 2021. la misma FDA que no tenía información y que ellos se excusaban diciendo que esto era algo nuevo. Que primero decía una cosa y después decía otra. La misma FDA que decía que en las superficies podía habitar el COVID, que limpiaran todo. Luego dijeron que no. La misma FDA que te dijo, que la gente que te dijo, no usen mascarilla, que eso no sirve para nada. Después sí usen mascarilla, que eso sí sirve. Después no usen nada y después sí vuelvan y úsenla y publicó un catálogo de las mascarillas distintas. La misma FDA que desvió información, dejando de informar que mientras tú tienes una mascarilla puesta, tú tienes menos oxígeno y eres más propenso a contagiarte con gripes. Esa misma FDA. Esa misma FDA. Eso me da risa porque yo fui uno de los que más se mofaron. Principalmente recuerdo el caso de las 2000 páginas. De lo que más se mofaron por ir a la data dura, interpretar la data dura y determinar que nos estaban vendiendo pupú. Obviamente, muchas personas salían a decir, no, que tú no eres médico, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. El tiempo ha resultado y dado la razón en que fue un experimento a nivel global en que el COVID no era tan mortal para las personas que no estaban en espacio de riesgo, ni tenían, ni tienen, Inmunocomprometidos. exacto, inmunocomprometidos y Que no. a los inmunocomprometidos es que tienen más riesgo de que esa vacuna le dé trombo, le dé coágulos. Dice aquí, estudio vincula la vacuna del COVID-19 de Pfizer con coágulos sanguíneos, informa la FDA. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer fue vinculada con los coágulos sanguíneos en personas mayores, según la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA. Los investigadores de la FDA dijeron que analizaron los registros de una base de datos de personas mayores en Estados Unidos y descubrieron que los casos de embolia pulmonar, dígase, coágulos sanguíneos en los pulmones, que esos los requete hablamos nosotros, Sí. cumplían el umbral inicial de una señal estadística y estos seguían cumpliendo este criterio tras una evaluación más exhaustiva. Otros 3 resultados de interés: la falta de oxígeno en el corazón, un trastorno plaquetario denominado trombocitopenia inmunitaria y otro tipo de coagulación denominada coágulo transvascular. Inicialmente suscitaron sospechas según los investigadores. Evaluaciones más profundas, como las comparaciones con las poblaciones que recibieron vacunas antigripales, mostraron que estos 3 casos ya no cumplen el umbral estadístico de una advertencia. Los investigadores analizaron datos de
17.4 millones de ancianos estadounidenses. Oye, ¿de cuánto fueron los datos analizados? De 17.400.000 personas, ancianos en los Estados Unidos, que recibieron un total de 34.6 millones de dosis de vacunas entre el 10 de diciembre del 2020 y el 16 de enero del 2022. El estudio fue publicado por la revista Vaccine el 1 de diciembre, es decir, por la revista Vacuna. La FDA dijo que no estaba tomando ninguna acción al respecto a los resultados porque estos no prueban de que las vacunas causen ninguno de los 4 resultados mencionados y porque los hallazgos todavía están bajo investigación y requieren un estudio más sólido. Pero ellos no hicieron estudios con 17 millones de gente ni tomaron data para hacer la vacuna y para probarlas, para probarla en fase experimental y dejar que la gente se pusiera eso. Ellos no hicieron con millones de gente ese estudio. Pero peor aún, hay declaraciones, que lo debo tener cuidado por ahí, declaraciones de una de las desarrolladoras de la vacuna que estaban en las plantas de investigación, que demostró que ellos habían alterado datos solamente para recibir la aprobación. O sea, que los estudios de grado a grado que hicieron no fueron 100% bien hechos. Escucha esto. El doctor Peter McLeod, asesor médico jefe de la Fundación Verdad por la Salud, dijo a The Epoch Times por correo electrónico que el nuevo estudio, citan aquí en esta nota lo que dijo él en el correo, corrobora las preocupaciones de los médicos de que el gran aumento de coágulos sanguíneos, la progresión de las enfermedades cardíacas, ateroscleróticas y los trastornos sanguíneos están independientemente asociados con la vacuna contra el COVID-19. Pfizer nos respondió a una solicitud de comentarios que le hicieran para que aclarara todo esto. ¿Cómo se realizó la investigación? Los investigadores de la FDA, con la ayuda de investigadores de los centros de servicios Medicare y Medicaid, analizaron los datos de la base de datos de los CMS, ellos incluyendo a beneficiarios del programa Medicare for Service de 65 años o más que recibieron una vacuna dentro del plazo, que estaban inscritos cuando se vacunaron y que estuvieron inscritos durante un periodo limpio de tiempo antes de la vacunación. Mira, y un ejemplo de cómo no interesa que esta información sea dada es que tú escribes en Google. No aparece nada. Exacto. No aparece FDA nada. linked Pfizer vaccine linked to blood clots. Y no aparece. Tú tienes que entrar a la página directa del NIH, que es el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Y ahí es que te aparece. Ahí es que aparecen los estudios. No lo linkea. No lo linkea. Ni las noticias tampoco. No, nada, ninguna noticia. Yo entré a Google y yo estaba preocupado y tuve que buscar dentro de Twitter para poder encontrar algo al respecto. O sea, dentro de Twitter me imagino encontraste algún enlace que te podía vincular a la Así noticia. es, y que lo acabo de ver, y al enlace oficial, porque cualquier medio puede hacerse eco de esto sin estar vinculado al enlace oficial de la FDA, el que tú acabas de decir ahora, que establece, pero hay que decir que todo esto se sabe, señores, la gente accedió al miedo, no es culpa de muchísima gente, sencillamente la gente fue víctima de esta ola de miedo, de terror, de dictadura sanitaria, porque esto fue una dictadura sanitaria. Usted no podía ir a su banco a retirar su dinero. Yo cogí una lucha. Usted no podía ir al supermercado a comprar comida. Usted no podía realizarse un proceso médico en algunos lugares porque le pedían. Sí. Fueron tan absurdos con estas medidas que hasta los propios centros de vacunación te estaban pidiendo una tarjeta de vacunación del COVID. Y la gente empezamos a decir, los que tenemos sentido común, que pensamos que no nos adherimos a algo sencillamente porque sí, sino que analizamos a profundidad la razón. Y dijimos, pero ¿cómo tú vas a ir a vacunarse, el que quiera ir a vacunarse, la primera vez?
Y no solamente, Una locura si hubiese total. sido solamente ese el caso, ¿qué estamos hablando? Que a toda la humanidad se le puso una vacuna para algo que no necesariamente le afectaba. Estamos hablando que a la población joven, a los niños, a los adolescentes, esto le daba y el cuerpo solo de un adolescente en países como el nuestro iba a poder resistirlo a menos que fuera inmunodepresivo, estuviera inmunodeprimido o que tuviera algún tipo de condición que le pudiese afectar. Vamos con esta llamadita. Buenos días, que nos hable desde dónde. ¿Cómo? Buenos días, que nos hable desde dónde. Le hablamos en Estrella de la Opinión. Usted llamó a Estrella de la Opinión. Desde allá. Bueno, Bueno, parece que se parece que confundió, se confundió pero o está está distraída distraída. y sí. Decía que al final del día, esto se le puso vacuna a todo el vivo sin ver todas las variables, sencillamente porque se dijo que la enfermedad mataba. Y, y al final, o sea, cuando uno veía, al final era como, ok, pero ¿por qué a una persona joven en salud que hace ejercicio, esto se le tiene que inyectar a la fuerza? No debería ser así. Y así se hizo. Y en República Dominicana, la mafia con la compra de vacunas, ese va a ser lo de Brecht de esta gestión. La mafia que hubo con los cientos de millones de dólares. Yo sé que cuando ellos salgan del gobierno se va a destapar. Mira, al final este tipo de cosas va a pasar eh, porque es contra grandes capitales, es contra muchísima gente que tiene intereses allí. Yo vi gente minimizando lo de la vacuna a la República Dominicana como que, wow, ¿qué le importa a Pfizer ganarse $1 por cada vacuna de 10 o de 14 o 30 millones de dólares en República Dominicana? Eso no es nada, no, es que tú lo estás viendo como que si solo existiera República Dominicana. Claro. Así no es. Pero veamos, Tú tienes que verlo en mundial. También tienes que ver lo propio de la Sinovac. claro, tú nada más tienes que ver qué tanto se benefició Pfizer en cuanto a sus Cómo acciones. crecieron vamos a leer aquí, perdón, a escuchar en esta llamada. Bueno, te cuento, por ejemplo, para enero 2020, Pfizer tenía su acción a $37 por acción y ahora la tiene a $51.40 por acción, casi el doble. Así mismo es. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Con Isaac Rodríguez desde La Esperilla. Saludos, Isaac. Rompe. Ahora que no somos extremistas ni conspiracionistas, porque antes lo éramos, ¿ustedes entienden que verdaderamente esto fue una especie de complot para probar si la ciudadanía podía someterse a medidas tan dracónicas y ser manipulados como fueron? Una Claro que pregunta que le sí. tiro al aire a ustedes. Claro que sí. Yo, de manera muy particular, creo y sostengo que todo esto fue una conspiración mundial para experimentar con la gente, ver qué tanto influyen el establishment en la gente, qué tanto miedo somos o estamos en disposición de soportar, eh, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta cuándo nosotros podemos ser obedientes a medidas tan restrictivas como restringir nuestra libertad, no viajar, no ir al supermercado, no ir al banco, no comer, no ir a un restaurante, no ir a un parque, no ir a una playa. Todo lo cerraron. Y después que empezaron a flexibilizar estas medidas, sencillamente vino una medida de que tú no podías hacer nada de eso si tú no tenías un pasaporte de vacuna como lo tenían los nazis. Así es. Los verdaderos nazis fueron los que estaban de acuerdo con toda esta diablura. Fíjate, y más que yo creer, contestándole al radio escucha, más que yo creer, la evidencia está ahí. Tú tienes a un doctor Fauci que te dijo 5 cosas por una. Tú tienes a un Bill Gates que te dijo que la vacuna era 100% efectiva y a medida que iba pasando un trimestre, que las ventas iban consolidándose, fue bajando de un 90 a un 51.
Tú tienes a un Biden que te mintió también. Tú tienes a un mass media, o sea, o la gran mayoría de medios estadounidenses que estigmatizaban las cosas que decía Trump para 2 años después admitirlas. Y también tergiversaban. ¿Por qué? Porque cuando él dijo algo del cloro, que esa fue una de las razones por las que yo dejé de creer tanto en los medios, cuando él dijo algo del cloro, él lo dijo en un contexto. Y los medios cogieron esos 5 segundos y dijeron en los titulares, Donald Trump invita a la gente a beber cloro. Pero él no dijo que él no invitó a nadie a beber cloro. Él dijo no textualmente, él dijo, yo no sé si eso funciona o no, yo no soy médico, no tengo información de si funciona o no, pero bueno, habría que ver. Eso fue lo que él dijo. Él no dijo beban cloro, pero todos los medios dijeron, Donald Trump invita a beber cloro. Y tergiversaban cosas que él decía, el sol te incrementa la vitamina D y por consecuencia tú eres menos propenso a tener, Y es así. y es así, exacto, tú eres menos propenso a tener enfermedades neumonales por el sol. Entonces, cuando tú miras todo eso y, por ejemplo, ahora que tú entras a Google y escribes FDA admits blood clots y no te aparece absolutamente nada, que en español FDA admite coágulos de sangre por la vacuna y no te aparece absolutamente nada. Tienes que ir a las páginas directas. Entonces, ya no, cuando tú tienes esa evidencia, no es un asunto de conspiración y no es un asunto de lo que uno crea, es un asunto de que factualmente se te está diciendo que hay un plan para mantener informaciones concretas determinadas, enfocadas a un punto y para tergiversar otras y para quitar del medio a quien contraria a la narrativa que se tiene. O sea, la evidencia está ahí. Es así. Es así. Nosotros estamos ante una realidad donde vimos lo peor también. Si para algo sirvió todo esto, es para nosotros ver lo peor y lo que está dispuesto a hacer un grupo de gente que dice luchar por libertades y por derechos a costas de restringirle el derecho de otros y Pero de mucha tomar. gente. Señores, nada bueno a ti hay que ponerte restricciones, al contrario, hay que limitarte. El sexo es tan bueno, estimados amigos, que a ti hay que ponerte límites de que no tengas una vida promiscua, de que es una sola esposa o esposo, de que tú vas a tener o podrás contagiarte de enfermedades eh, pero nadie te pone un límite. Pero eso es tan bueno que si no existiera un límite moral, Ujú. la gente lo hace, que lo sigue haciendo sin desenfreno, por ahí bien. Ahora, lo único malo es lo que a ti es a la fuerza que tú tienes que hacerlo. Exacto. A la fuerza, pagar impuestos, vacunarte obligado. ¿Qué más obligatoriamente hay que hacer aquí? Vamos con esta llamada, a ver. Buenas, Buen día, te habla Pedro. buenas. Buenas, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Con Pedro. Rompe, Pedro. Yo desde que empezó lo de la vacuna, se veía como una competencia, no la vi yo sola. La primera vacuna que se desarrolló supuestamente fue la de Rusia, y esa vacuna nunca le dieron comercialización, es decir, la dejaron como que no le dieron importancia. Si hubiera sido algo de real, se toma la primera que llega, porque lo que importa es la salud, pero no fue así. Bueno, Así es. Así es. tomaron, señores, medidas tan absurdas como, por ejemplo, guarde distancia, Distanciamiento físico. distanciamiento físico. Y cuando tú entrabas al bus o entrabas al metro, entrabas al avión, todo el mundo estaba apechurrado allá adentro, ¿verdad? Tomaron medidas tan absurdas que dentro de un avión donde tú te vas a pasar 8 horas, tenías que utilizar mascarilla de manera obligatoria, con miedo a no contagiar. Pero cuando tú te pasabas media hora comiendo, me imagino que los virus ahí tomaban un stop. Decían, no, era un virus educado. El virus decía en ese momento, no, espérate, entendemos que están comiendo, vamos a hacer una pausa ahora de contagiar
Basta que ellos vuelvan, dejen de comer y en un descuido de ellos nos transmitimos y los infectamos. Mira, Qué educado ese virus. sí, tenía hasta Y cerebro y todo todo. en nombre de la ciencia. Escuchen bien, en nombre de la ciencia. Mira, yo no puedo dejar de decir que qué ha pasado con la ciencia, con la academia. A los médicos en los últimos 30, 40 años le han enseñado a seguir los panfletos de la ONU. Le han enseñado a seguir los parámetros, no le han enseñado a investigar, no le han enseñado a cuestionar. Le dicen, mira, tú tienes que aplicar este tipo de fármaco y con este tipo de fármaco eso va a resolverlo. No le han enseñado a identificar bien las cosas. Vamos con esta llamadita antes de continuar. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, muy buenos días. Y su amigo Fernando. Cuéntenos, Fernando. Yo solamente voy a dejar 2 reflexiones para que ustedes se hagan una idea. La primera es que muchas de las peores atrocidades se han hecho bajo el argumento de hacerlo en nombre de lo mejor para la humanidad. Y lo segundo, muchas veces quien quiera hacer un daño te dice por tu bien. Así es. Y como decía, ya para pasarle a Jaime, en estos últimos años, a los médicos se les ha enseñado a seguir las instrucciones, no a construir nuevas instrucciones. Y por esto tú ves que todas las enfermedades, todas las condiciones, cualquier malestar, te lo resuelven con un fármaco. Un fármaco, ya el cuerpo no tiene la capacidad de sanarse, ya nosotros estamos tan inmunodeprimidos que hasta una gripe nos tumba. Y de verdad, de verdad, de verdad, que nosotros, en esta realidad y con lo que pasó con el COVID, es tiempo que empecemos a cuestionar todo lo que hemos dado por sentado. Así es, decirle que, porque lo que Eury acaba de decir se puede entender como que Eury está en contra de que usted reciba fármacos para No, determinadas para cosas. nada. Decirle que sí, nosotros creemos en la ciencia y hay medicinas que sí han aportado, han avanzado luego de los procesos de estudio suficientes Y que se hacen necesarios. y que se hacen necesarias en determinadas cosas. Pero hay otras que sencillamente son procesos que le van a pasar. Claro, y te pongo un ejemplo ya porque no puedo dejar de decirlo. El hecho de, por ejemplo, que no se te digan las consecuencias, que te digan tú puedes tomarte una aspirina y que mientras más tú te bebas una aspirina, eso te puede generar una adicción a que cada vez que tú tengas dolor de cabeza, te quieras tomar una aspirina, pero no te dice al final la razón por la que te da el dolor de cabeza, no te la quita la aspirina, solamente te desactiva unos neurotransmisores para que tú no sientas el dolor. Y no te lo dicen, nada más te dicen tómate esa aspirina y se te quita. ¿No? Y tú le dices eso a la gente y te dice, ay, pero, y ellos estudiaron muchísimos años medicina, pero no se busca, como tú dices, la causa de. Ujú, ujú. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.